Puntual, perdona. ¿Estamos ya? Estamos ya, ahora ya se manda un mensaje a la gente que está Sí. dispuesta a ¿Qué he hecho con mi conectarse. pluma? Qué desastre soy. Ya estamos avisando a tus seguidores, o sea Ah. que poco a poco, si quieres, Se irán Jesús, sumando. puedes ir hablando. A ver si enchufado, ¿eh? ¿eh? Bueno, ya podemos ir hablando. Sí. Te falta esta notita para que no Ah. me firmes. Toma. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la librería Alberti de Madrid, que hoy tiene la amabilidad de acogernos para hablar de Miguel Delibes. Entramos 2 minutos tarde. Los de la radio somos extremadamente puntuales, de modo que la única opción que cabe es que Sacristán, que dice que tiene una leyenda de puntualidad en Instagram, sea el responsable del retraso, que en todo caso son 2 minutos, Sacristán. Yo creo que Pero no me hago responsable de estos 2 minutos. la gente paciente. No me hago responsable. Luego de nos estos. van a faltar al final 2 minutos y son estos del principio que iremos ¿Tú crees? acumulando y echándolo en falta. Un gusto, como siempre, estar aquí. Las necesidades y obligaciones de este nuevo mundo que nos ha tocado vivir nos obligan a estar aquí con mascarillas, quienes están al otro lado de la pantalla, Sacristán y yo, a una distancia de seguridad suficiente, y es un gusto, como siempre, estar aquí, aunque sea en estas condiciones, que son desde luego las condiciones que menos nos gustan del mundo, pero que son las únicas posibles para poder estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Varias cosas. Llegamos tarde porque estaba José Sacristán firmando una foto de la que luego vamos a hablar. Yo siempre traigo regalos, me parece tan generoso los lectores que se acercan a los libros, que se acercan a las librerías, que se interesan por las cosas que escribimos, que siempre procuro que haya algo inolvidable en el día que vienen al Alberti a la presentación del libro. Y luego vamos a hablar de esta fotografía que ha firmado Sacristán. Una firma bien chula tiene, yo no entiendo nada de Yo tampoco. de genealogías, Grafología, ¿no? De ¿no? grafología, pero desde luego es una Sí. firma preciosa que ha estampado en esta foto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No. esta tarde. Bueno, primero yo tengo No vamos a empezar discutiendo. tengo ¿no, que meter Sacristán? baza porque quiero también de felicitar la situación, el hecho de estar aquí celebrando el advenimiento, la llegada al mundo de este ejemplar maravilloso, que lo primero que tengo que felicitaros es, aunque parezca una banalidad, es por el objeto en sí, al margen del contenido. El objeto en sí, el libro, es una delicia de edición, perfectamente compaginados las ilustraciones con los textos, lo que se ha extraído de la obra de Miguel, lo que se ha extraído de los comentarios o palabras de Miguel, las puntualizaciones o las orientaciones a los caminos a abrir que tú haces en cada uno de los capítulos. Ajá. Está todo además en una línea muy deliberiana, muy amena, muy despojada de toda retórica, de todo intento de pontificar y de todo intento de intelectualizar ni la obra ni la vida de Miguel. Me parece un hallazgo, estoy encantado, aparte de que vengo loco de contento, que hemos estado en Valladolid celebrando con las representaciones de Señora de Rojo el centenario del nacimiento del maestro, con hijos, nietos, con toda la tribu. Ha sido verdaderamente emocionante. Oye, 2 cosas. Una decía, habéis hecho, y no es que sea un plural majestático, sino que se refiere a Amparo Medina Bocos, que también nos acompaña con su mascarilla. Amparo Medina Bocos se ha encargado de la selección, de la antología de textos que iba a decir que se oye, la voz de Delibes que se oye en este libro. Sí, de yo Miguel pienso que Delibes. efectivamente para los que conocimos a Miguel y conocemos su obra es un reencuentro formidable. Y para quien no lo conozca, primero peor para él, y luego, las ganas de conocerlo, ¿no? Las ganas de conocer este libro, de conocer a Miguel Delibes, ¿no? Sí. Se ha hecho una selección y yo insisto, Miguel sería el primero de decir, me parece estupendo. Sí, Estupendo. era casi una de las últimas preguntas que tenía preparadas y que me he dejado encima de la mesa de casa. Quienes me conocen saben que soy muy preparón, me fío muy poco de este talento que uno tiene que traer de casa, y entonces siempre traigo todo preparado, pero me he dejado el papel con las preguntas encima. Pero la primera pregunta era, primero, enhorabuena. Lleva 3 días representando Señora de Rojo sobre fondo gris en Valladolid, el viernes 16, sábado 17, justo Y el domingo. día del cumpleaños
años de Delibes y ayer domingo. Me contó Elisa Delibes, la presidenta de la Fundación Delibes, hija de Miguel Delibes naturalmente, que se habían agotado todas las localidades en 22 minutos, que había algún sobrino, algún nieto que no había podido acudir porque se retrasó en la compra y ya no hubo manera. Bueno, primero enhorabuena, qué bien que celebremos el centenario de Delibes con las localidades agotadas en Lo cierto es que desde que estrenamos, una de las mayores satisfacciones que he sentido haber convencido a mi amigo Pepe Sámano, que falleció a poco del estreno en Barcelona, de haber recuperado el interés por Señora de Rojo, porque él ya la había desestimado, porque desde que la estrenamos en San Sebastián de los Reyes no ha habido ni un solo sitio que haya fallado, ¿no? Ahora con las restricciones, bueno, el nivel de ocupación es el que es, pero todo lo que se pone a la venta se vende, y el nivel de seguimiento es verdaderamente muy emocionante, porque luego están los testimonios, ¿no?, de la gente que ha visto la función. A la salida mucha gente me manifiesta, pues eso, quién no ha perdido a alguien, y más que la pérdida, lo que sí es cierto, y a mí me encanta comprobar que es así, lo que trasciende, lo que se desprende de Señora de Rojo, es cómo la memoria del amor puede ser capaz incluso de vencer a la propia muerte, ¿no? Lo que predomina en esta función es el aliento, la cosa esperanzada, el dolor esperanzado de un hombre que, como él mismo dice, tenazmente enamorado. Tenazmente enamorado, es tan bonito. Hay tantas cosas bonitas en la obra de Delibes que nos va a llevar un... Oye, una cosa que me preguntan con frecuencia estos días, celebramos, ya digo, el centenario de Miguel Delibes, y una de las cosas que con más frecuencia preguntan es, oye, ¿cuál es la clave de la obra de Delibes? ¿Dónde está el misterio en los libros de Delibes para que 100 años después, hay libros de Delibes, que me corrija Amparo si lo digo mal, que tienen 70 años y más, y que se siguen vendiendo con una actualidad, con una frescura, con una pertinencia, tanto tiempo después, que llama la atención? ¿Qué hay en la obra de Delibes que le hace ser tan actual? No hagas esas preguntas, que corro el riesgo de ser el tonto de la cola del cine de Annie Hall. Me ha dicho en la cafetería, claro, dice, déjame que cuente lo de la puesto a decir, que Delibes entronca, Delibes el estilo directo, con aquellos que me acuerdo que lo comentaban, cuando se hacía una crítica de una novela de Miguel, que decía el crítico, se nota la influencia de este y de este, y decía Miguel, coño, voy a leerlos a ver si es verdad. A ver si es verdad, a ver si los leo. No, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Miguel entronca en línea directa con tal Miguel de Cervantes, ¿no? Yo creo que con un tal Antonio Machado. Coinciden además no solamente hombres que supieron escuchar, que supieron mirar y nos enseñaron a escuchar y a mirar en cuanto a la observación del ser humano y sus comportamientos, sino en su relación con los demás. ¿Cómo era Miguel? Yo recuerdo que yo me estaba aproximando a los alrededores de Pacífico Pérez cuando conocí a Miguel Delibes, y mucho antes de hablar de autor a actor y de actor a autor, como yo soy de Chinchón y soy de pueblo, nieto, hijo, sobrino, de todo, de campesinos, como los chicos con los cromos nos intercambiábamos los apodos de los pueblos. Sí. Yo decía el comelumbres, el cagatimones, y hablábamos, y eso me ayudó muchísimo más a aproximarme a Pacífico. Sí. Miguel era un hombre un hombre en su sitio, el hombre, como él decía, de los que no le gustaban, decía, ese es un tipo sin fundamento. Pues todo lo contrario, ¿no? Yo que, además, me gusta utilizar un símil, claro, lo del campo. Yo he ido al campo, y entonces, como Miguel, es que ordena las palabras como si las esparciera cuando esparce, y perdón por el lirismo bucólico que voy a hacer, el sembrador que expande la cebada o el trigo, la parva, que se llamaba, en la era, y la expande con todo el cuidado, como joder, era el pan de cada día, ¿no? Y al mismo tiempo eso luego es la trilla de pedernal con la que yo trillaba, que mi tío no me dejaba subir a la trilla porque la borrica estaba muy vieja y no podía con los dos. Entonces, como la trilla, toda esta cosa, todas estas herramientas, estos utensilios, casi aperos, son como las palabras de Miguel. Ajá. La palabra de Miguel es una especie de pala, de horquilla, de cuchara, de tenedor, de trebe,
de Picaporte, de Serón, de Alforja, de... Qué bárbaro. Esto lo estamos grabando, ¿no? Para siempre, ¿no? Me Esas son encanta. las palabras de Miguel, que son, Sí. y además y remiten a una realidad, además tan hermosa que se está perdiendo, Claro. que es lo terrible de todo esto, ¿no? Que Él tenía conciencia de que esas palabras desaparecían y, bueno, expresó la voluntad de recuperarlas, de llamar a las cosas por su nombre. Iba a los pueblos con una grabadora que tenía en la mesilla de su cuarto y grababa las conversaciones con los parroquianos en los bares y que le contaban cómo se llamaban efectivamente las herramientas, las labores, Claro, la geografía, ¿no? hablábamos mucho de la gente de los pueblos, y yo le hablaba del tío Tomás. El tío Tomás de mi pueblo era un hombre que era analfabeto, por supuesto, ya estaba casi ciego, y decía cosas como esta: lo primero es antes. Cuidado. Anoten en casa, por favor, anoten aquí, que luego se nos olvida. Decía el tío Tomás, un analfabeto, decía, lo primero, Lo primero es antes, es genial. cuidado. Y había un refrán, es decir, si la víbora viera y el escorpión oyera, no habría hombre que al campo saliera. Decía el tío Tomás, siempre habrá alguno que remena, joder. No, o mi abuela Nati, coño, cuando hablaba de gente como Miguel, o como esta gente que decía mi abuela, entran pocos en el kilo como ese. Entran pocos en el Entran muy pocos en el kilo, como ese. Y no hagas caso de medios días, habiendo días enteros, hijo. No, la Qué hostia, fantástico. de los pueblos. Oye, que bueno, hemos tenido un momento lírico, ha sido muy bonito, el del tío Tomás. El tío Tomás. Lo primero es antes, vamos a... Lo primero es antes. No nos lo tatuamos porque somos unos cobardicas, pero merecería llevarlo aquí en el antebrazo puesto, que eso tiene mucha... Y hemos estado a punto casi de pontificar, pero no. Nos hablaba de cómo había conocido a Delibes. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Detrás de este hombre hay una entrevista con Soler Serrano, fantástica, blanco y formidable. negro, todo el tiempo fumando Delibes con la cazadora, que le pregunta de primera pregunta, que hay que tener mucho valor para preguntar a alguien así, de primera pregunta de entrada, dice, ¿tiene usted fama de hombre huraño, apartadizo, antipático? ¿Qué hay de eso en usted? Que dije yo, te recoges la respiración, ¿no? Y dice Delibes, dice, pues efectivamente soy todo eso que usted está diciendo, hay una hurañía de la que presumo, qué bonita palabra, Una por hurañía, cierto. sí. Dice, ¿por qué no me gusta estar a codazos? Dice, me gusta charlar, La pero conversar digo, no. a codazos. Efectivamente. ¿Cómo era este Miguel Delibes que yo, que cuando le conocí, si era un personaje cariñoso, cuidadoso, muy Yo irónico? debo decir que mi condición de tío de pueblo me facilitó el camino, pero yo lo noté enseguida, vamos, lo noté enseguida, incluso luego las conversaciones que tenía con mi padre y con mi madre, de las cosas del campo, ¿no? Perdón. Yo por ahí me facilitó el camino, y porque además siempre uno ha sido hecho también, en fin, ha ido uno tropezando ahí con un día, William Faulkner dice que se llama, ¿cómo? Hay que leerlo. Sí. Frank Kafka dice que pues habrá que enterarse de esto. Ahí hemos ido también escarbando, ¿no? Sí. Y por ahí mi relación con Miguel fue... Luego se dio una cosa terrible para mí, que es que representando las guerras falleció mi madre. Ajá. Y para mí la Nati, bueno, a mí me tuvieron, cuando la dimos tierra en Chinchón, me tuvieron que trincar porque me tiré al hoyo. Entonces hablábamos mucho porque se publicó Señora de Rojo cuando yo estaba haciendo las guerras. Y hablábamos mucho de las ausencias, y hablábamos mucho de esta cosa puñetera que es Morirse. pertenecer a esta especie a la que pertenecemos, ¿no? Y aguantar el chaparrón. Pero teníamos yo presumo, vamos, clara y abiertamente, de haber tenido con Miguel Delibes una relación de cordialidad que se vio ya al final, cuando debieron ser 2 años y pico antes de morir, cuando se le hizo un seminario en Valladolid, y yo insistí, y él ya autorizó a que yo hiciese una lectura dramatizada de Señora de Rojo, y ya me encontré con un Miguel Delibes que me decía, me quiero morir, Pepe, estoy hasta los cojones, ya, no quiero, ya no. Por un hombre guapo, un hombre, el hombre del campo, y los corticoides y la mierda, la humillación, ¿no? Del dolor, ¿no? Estaba ya deseando que se... Hay unas fotos tremendas, efectivamente, de Delibes, ese Delibes siempre muy delgado, como un junco. Sí, yo guapo, agradezco mucho que no sé, que ahora en la exposición sí. y en eso,
que no se ha hecho recuperado el Delibes habla de la exposición deteriorado de la Biblioteca porque Nacional, que ahora hablamos un poquito sí. también para hacer un poco de proselitismo de la exposición. Yo recuerdo la familia que pedía por favor que esas fotos en la medida de lo posible no se difundieran. Era un Miguel Delibes muy hinchado, con los dientes apretados, la mirada vacía, la verdad que... bueno, tenemos una foto, he traído una foto que he traído unos cromos. Qué ternura. Prometimos a nuestros lectores, siempre ya digo que me encanta traer algún regalo. Esta foto, Delibes tenía el estudio, tenía esa mesa que está en la exposición de la Nacional, una mesa sobria, sólida, de madera, llena de quemaduras, de huellas de vasos, una mesita donde guardaba los libros y una pared de fotografías. En esa pared estaba, por ejemplo, una con Pla, otra con Umbral y Manu Leguineche, sí. otra con Rodríguez de la Fuente, a quien dedicó Los Santos Inocentes, pero en la estantería tenía dos fotos, dos nada más, con un marquito. Una con su hija Camino y otra era una ampliación 18-24, que se decía entonces, de esta fotografía donde está Pepe Sacristán, Juan José Otegui, que hacían la función el doctor Burgueño, estreno de doctor Burgueño. Y Antonio Jiménez Rico. Me ha dicho que el mismo día que se hizo esta fotografía, que Sacristán guardó, que Delibes guardó, se hizo también otra en el camerino que me ha emocionado mucho cuando me lo ha contado aquí. Sí, a renglón seguido, esta se hizo en el escenario y fuimos al camerino donde estaban mi padre y mi madre, y entonces ahí nos hicimos varias fotos, y una de ellas, en mi 81 cumpleaños, mis primas y sobrina me regalaron un cojín, con esa foto donde está mi madre, está mi madre, estoy yo, está mi padre y está Miguel. Qué bien, qué bonita historia. El libro, por cierto, que como me he dejado las preguntas en casa, ahora seguro que he tenido algo planificado para este tal, pero me lo deja encima de la mesa. El libro es una delicia, insisto. El otro día tuvo la amabilidad de llamarme, me dio un respingo, soy sacristán. No, dijo, soy el sacristán. El sacristán. Soy el sacristán, aquí el sacristán, y yo con el sacristán, un momento. Y me dijo, el libro me ha encantado. Es un libro... Es una delicia de libro. Recorre la vida, la obra de Delibes a través de... Todo apuntado, o sea, sugerido, ¿no? Decía, sí. Insisto que a Miguel le hubiera encantado. Sí. Hay fotos de su estudio, todas estas zonas que estamos contando, y recorre, ya digo, buena parte de su obra. Tengo aquí Las guerras de nuestros antepasados. Es su libro favorito. Nos ha dicho, no, ay, qué lástima que no haya entrado en el libro porque lo recuerda con... Yo creo que Pacífico Pérez es una de las mejores criaturas creadas por Miguel Delibes. Si no es, pero entre las 2 o 3 criaturas más felices creadas por él. Toda la complejidad, por un lado, toda la contradicción, y luego lo que tenía Miguel con esto de las palabras herramienta, ¿no? Como con algo tan rudimentario, a veces tan sencillo, cómo alcanzaba esas cotas, primero, a veces de un lirismo poético, verdaderamente... las descripciones que hace de la Candy en las guerras, y por otro lado de una profundidad filosófica a veces acojonante, ¿no? Sencillamente, ¿no? Cuando el personaje va con el azadón y el borrico, joder, y las cosas que hace decir, las reflexiones que Pacífico hace sobre la violencia de su bisabuelo, su abuelo y su padre, y como contrapunto su tío Paco, es de una belleza verdaderamente estremecedora, ¿no? Luego le vamos a hacer leer un fragmento de las guerras de nuestros antepasados. Uno de sus Déjame que lo busque porque ¿sí? Lo tiene ya. Hombre, aquí en la novela lo tengo más claro en la versión teatral que seguramente también que ultimamos, bueno, la hicieron Ramón y Miguel, pero la definitiva, la que se estrenó, la ultimamos mi amigo José Sámano, que en paz descanse, y un servidor. Sí. Fue la viuda de Pepe Sámano a la exposición, y la verdad que es muy emocionante cómo la gente que conoce a Delibes ve la exposición, descubre en ella aspectos de la vida de Delibes. Los nietos, ¿no? Nos encantó cuando vinieron a ver la exposición. Bueno, para mí hablaban de las fotografías. Mira, el tío Germán, mira. Muy emocionante porque vienen a ver la función y dicen, yo soy la niña que anda.
yo soy Ovidio Pozas, yo soy Ana, yo soy Nicolás, yo soy... Claro. Claro, yo soy... Sí, el otro día... Hay una cosa muy interesante, yo recuerdo, en cuanto a la personalidad de Miguel cuando escribe Señora de Rojo, que Sí. yo quedé fascinado. Y ¿por qué no es Miguel Delibes escritor, sino que es Nicolás y un pintor? Y él me dijo que aquello era un vómito, que no quería que nadie le pusiese cara a ese personaje, ni en teatro, ni en cine, ni nada. Se negó siempre a dar los derechos, porque dice, ni siquiera yo le he puesto la mía. O sea que no. Hasta que ya ha pasado mucho tiempo, pero es del pudor. Y cuando se utilizan algunos términos, cuando se refugió, yo creo que es una forma de protección de su propia intimidad, nada más. En el año 91 se edita la primera edición, si no estoy mal Sí. de fecha, de Señora de Rojo sobre fondo gris, pero la cubierta del libro de Destino no tiene el cuadro de Señora de Rojo sobre fondo gris que costó años que permitiera a Sí, Delibes que se viera por fin a Ángeles, que es desde luego la protagonista del libro, pero que él efectivamente siempre sorteó porque no quería que se viera tan claro que era un libro autobiográfico. Su primer Delibes, ¿se acuerda del primer Delibes, José Sacristán? La primera lectura en el colegio. El Ciprés. No, el colegio no. Todos hemos leído... El colegio no, yo dejé el colegio a los 12 años. Bueno, antes de que le obligara a leer a Delibes, claro. porque era lectura obligatoria. Sí, no. Fue el Ciprés, por supuesto, y el camino, y todo ha caído, todo, Miguel. Sí, todo. Y va acabando en esa cosa monumental que es el hereje, ¿no? Que es impresionante. Además es un autor de ida y vuelta, ¿no? Hay por todos el diario del cazador, el diario de ese personaje es la Lorenzo, pera. El Lorenzo el es Bedel la del pera, ese instituto. personaje es la hostia. Sí. La hostia. Sí. Qué curioso, ¿no? Porque, bueno, yo hice La Colmena, ¿no? Y conocí también mucho a Camilo José Cela, ¿no? Qué duda que hay tontería, un autor. Es curioso, ¿no? La diferencia de persona, ¿no? De uno a otro, ¿no? Se enfrentan, son dos personalidades enfrentadas. Ellos en realidad tampoco eran tan... Quiero No sé, decirte que eran amigos, se trataban. Sí, nunca le oí hablar Tuvieron siempre mal una de uno relación. del otro para nada, no se parecían en nada absolutamente, ¿no? Sí. Pero dos personalidades. El otro día decía Rafa Reig en una mesa redonda y me pareció muy interesante que la obra de Delibes no solamente es amplia en número, escribe acerca de 50 títulos, publica cerca de 50 títulos, sino que siempre era inesperada, ¿no? El mismo autor que escribe El hereje escribe Los santos inocentes, el mismo de 5 horas con Mario es el del príncipe destronado. El príncipe destronado, y las 5 horas con Mario. 5 horas con Mario es el mismo. Qué don para escribir, qué don para la literatura, qué don para la palabra, ser capaz de tratar. Sobre todo, qué don para maneras. la construcción de personajes, porque de ahí la traslación tanto al teatro como al cine son, digamos, caminos no difíciles de transitar, porque los personajes son personajes creados con un perfil verdaderamente prodigioso, ¿no? Es impresionante, sí. ¿Qué le ha sorprendido de Delibes que no conocíamos? Hay un Delibes en la exposición, en el libro, que todos esperamos encontrar. Está el Delibes escritor, el Delibes periodista, el Delibes caricaturista, pero parece mentira la cantidad de aspectos que hay detrás de una vida en apariencia tan sencilla como la de Miguel Delibes. Tenemos esta idea de Delibes metido en casa con las zapatillas. No, viajó. ¿no? Pero fue un gran viajero. Sí. ¿Cómo se llama? Gran amante del cine. Tradujo adaptó al castellano el Civago. Los diálogos del doctor Civago. Sí. Trabajó para Orson Welles, siempre lo decía cuando discutían de cine con él, decía un momento que trabajé para Orson Welles y eso te da un cierto... Es un loco del ¿no? cine, sí, le gustaba muy cine. ¿Qué te has encontrado en el libro, qué te has encontrado en la exposición que te haya sorprendido? Que digas, caray, pues esto sí que no lo sabía yo. La sorpresa con Miguel no es tanto aquello que desconoces, sino precisamente en lo que se insiste, ¿no? En la dimensión de este hombre, no solamente en su trabajo como escritor, sino en todos los aspectos de la vida, todo lo que ocupó. Cuando vuelves a leer una declaración que hizo en un momento determinado, una observación que hizo y sobre todo cuando escuchas
a la gente de su familia y cuando simplemente le recuerdas tal y conforme era, ¿no? La sorpresa es seguramente la permanencia en el tiempo de una figura como la suya a todos los niveles prácticamente, como que crece cada día, ¿no? Es impresionante. Oye, fue trending topic el otro día, el sábado, antes de ayer, cumplía Delibes 100 años. Había una manera de cumplir años en esa casa. Le llevaban unas uvas, una señora a la que había hecho un favor, no sé si sabes esta historia, pero es una preciosidad. Su hija Camino le mandaba una legendaria tarta de frambuesas y nata, que le esperaba, gran goloso, con un entusiasmo, y Teixidó desde Destino le mandaba una botella de champán de 6 litros, como las de la Fórmula 1, pero el doble de grande, que provocaba el entusiasmo entre los nietos de Delibes, que rápido vitoreaban la llegada de la botella de champán que abrían después en Navidades, ¿no? Había yo toda una retórica que tenía que ver con los cumpleaños. Él avisaba siempre de que iba a cumplir años, que no se olvidaran, y esto y tal. Y digo que nos habría encantado celebrarlo, desde luego, con él. Fue trending topic el otro día Miguel Delibes. Yo creo que se habría quedado absolutamente atónito, probablemente indiferente hasta cierto punto, si lo hubiera sabido, no sé si lo hubiéramos contado. Sí, diferente no, la gente le importaba, es decir, un hombre que no... Sí. Todo esa, lo del... Leyenda. Leyenda, ¿Sí? Yo, un hombre comunicativo y un hombre, lo único, sin dilapidar, ¿no?, su manera de relación con el personal, ¿no? Pero un hombre muy próximo, cercano y asequible. Sí. Y con un sentido del humor especial. Contaba su hija Elisa la aventura de esos escolares que en el Campo Grande, no sé si te la sabes, un grupo de un colegio estaba en el Campo Grande. Miguel Delibes han inaugurado antes de ayer una estatua, ahora nos cuentas cómo es, de Miguel Delibes embozado con una bufanda, enfrentándose ahí al frío. Con el paraguas y una gorra, está muy bonito. Una visera que llevaba siempre. Digo que cuenta su hija Elisa como una vez estaba paseando por el Campo Grande, muy deprisa, le encantaba andar deprisa, justo para sortear a la gente que pudiera pararle, y apareció un grupo, un colegio, unos niños, y la maestra le vio de lejos y dijo: ¡qué suerte hemos tenido! ¡Miradle, miradle! Es muy importante, sacad los cuadernos para que os los firme. ¡Es Miguel Boyer! Se confundió. Dijo: es Miguel Boyer. Entonces él lo escuchó, se quedó perplejo y cuenta de esa veintena de niños que se acercaron con sus libretillas para que se las firmara, y en todas ellas, naturalmente, firmó Miguel Delibes con un abrazo Miguel Boyer, con un abrazo Miguel Boyer, con un abrazo Miguel Boyer. Luego tenía esa parte también, digo, de un sentido del humor absolutamente castellano, divertido, irónico, muy, muy especial, ¿no? Era como era esta Castilla, ¿no? Es decir, Machado dijo: no fue por estos campos el bíblico jardín. Ahí su frío en invierno y su calor en verano, ¿no? Y todo esto estaba en Miguel, sí. Pero el sentido del humor, por supuesto que lo tenía. Claro. Y está en su obra, que duda. Claro. Y está en su obra. Oye, señora Berrojo, nos contabas antes cómo él siempre tuvo mucho recelo con ese libro. Fue un libro que le costó muchísimo escribir. Fue un libro del que en la exposición mostramos la primera versión manuscrita, llena de correcciones, añadidos, tachaduras, y luego hay 5 versiones mecanoscritas, 5 pasadas a máquina, todas llenas también de correcciones. Le costó muchísimo ese libro, y hay una cartita, una nota de Pilar Miró, en la que le decía cómo le había emocionado la lectura de Señora Berrojo sobre fondo gris, y que por favor le dejara convertir esa obra en una película. Y se lo pedí, yo se lo pedí para el teatro, y Sámano, y el otro. ¿Cómo fue? No, fue terminante, es decir, es un vómito, esto no es un... La conclusión es esta: no quiero que nadie le ponga cara a este personaje, porque ni siquiera yo le he puesto la mía, entonces no hubo manera. Luego ya sí, te digo, yo creo que fue 2 años antes, más o menos, de morir, cuando hicimos una lectura dramatizada en la sala que lleva su nombre, allí en el Teatro Calderón de Valladolid, pero no. Y fíjate que hay un dato muy curioso, porque, bueno, yo conseguí convencer a mi amigo Pepe Sámano, trabajamos conjuntamente la versión, aunque la idea motriz era, por supuesto, de él, de Pepe Sámano, y
fuimos a la familia, mucho antes de derechos de autor ni nada, ni de registrar como nada, la familia a ver qué. Entonces, cuando se estrenó en San Sebastián de los Reyes, uno de los hijos, no voy a dar el nombre porque da igual además, uno de los hijos vino a decirme, mira, el día que hicimos el consejo familiar yo me opuse terminantemente a que esto se hiciera en teatro, porque mi padre no quiso, porque es hablar de mi madre, y vengo a darte las gracias porque es como si esta noche hubiese vuelto a ver a mi madre. Vengo a ver. Ha sido en esa línea prácticamente todas y cada una de las manifestaciones del ámbito familiar. Bueno, los nietos y eso, muchos de ellos llorando, claro, eso sí, por supuesto, ¿no? El tema de la familia, que lo has mencionado 3 o 4 veces, qué importante la familia de Miguel Delibes. Él viene de una familia numerosa, es el tercero de una familia de 8 hermanos, a su vez tiene 7 hijos, siempre está rodeado de niños, y hay una anécdota preciosa en esa casa donde todos los días los niños se peleaban y se tiraban los bocadillos o lo que fuera y tal. Su mujer Ángeles le alquiló un apartamento para que fuera a trabajar. Ya tenía una cierta posición en el mundo de la literatura y dijo, bueno, vamos a alquilar un apartamento para que pueda trabajar tranquilo. Y se fue a ese apartamento del que regresó apenas un mes más tarde porque no se concentraba en ese silencio y necesitaba la lavadora, los gritos de los niños. Digo que la familia, ¿cómo es la familia Delibes, ¿no? ¿Cómo son los hijos, cómo son los nietos? Además de diferentes, de carácter y de, claro, de pero oficio digo que y de hay todo. como una Sí. especie de La tribu, ¿no? Sí, una especie de unanimidad en lo que tiene que ver con la figura de su padre. No, eso Cada uno eso dibuja a su padre de una figura diferente, pero hay una admiración, un cariño, una preocupación por su obra, ¿no? Los nietos, ya digo, los sobrinos, los hijos. Sí, los nietos, todo quisqui. Es que era Miguel Delibes, joder. Es que, te voy a decir que al margen de que escribía muy bien, yo creo lo entronco, ¿no? Esto en el... Pues Machado, ¿no? He conocido Saramago, Sí. San Pedro, Sí. otras gentes, unas gentes que dicen, a margen de escribir muy bien, es que, ver, hay yo tengo otro personaje que es Fernando Fernán Gómez, ¿no? Sí. Porque es que con esta gente al lado, aunque no quisieras, tenías que ser mejor. Aunque no quisieras, porque como que no cabía la impostura, ¿no? Si ibas de falsa humildad, o si ibas de listo, o si ibas del tonto de la cola del cine de Anijol, te quedabas con el culo al aire a las primeras de cambio. No sé qué es lo que tenían esta gente, como yo digo, son gente en su sitio. Estos puñeteros, ¿no? La grandeza de esta gente que bueno, y eso, y a su lado, era una gozada estar a su lado, porque es que te sentías mejor, no de estar mejor, sino de ser mejor. Sencillamente. Oye, hay un aspecto que efectivamente no habíamos tratado, que es ese aspecto que tiene que ver con la lealtad, honestidad, integridad de Miguel Delibes, que efectivamente le entronca y no ocurre con todos los escritores, ni muchísimo menos. Digo que una cosa es ser un escritor de éxito y otra cosa es ser un referente moral en esta sociedad llena de tribulaciones que tenemos, como lo fueron efectivamente, citabas a Saramago, San Pedro y Miguel Delibes, ¿no? No hay nadie que hable mal de Miguel Delibes, ni de una facción, ni de otra, ni lectores, ni no lectores. Es una figura admirada, una figura a la que la gente se acerca con cariño y con respeto, por esa honestidad de la que hablaba. Miguel siempre, además, en todas sus manifestaciones, por supuesto, era un hombre que tenía una proximidad en la ideología a un territorio que otro, pero jamás. Incluso en Señora de Rojo hay un telón de fondo, hay un marco de fondo que es la agonía de Franco con todos los... Y es el telón de fondo y ahí está. Es un hombre que indudablemente de unas ideas, pero que jamás en ningún momento se pronunció con este espectáculo lamentable y terrible que está dando en este momento la clase política en nuestro país, ¿no? Porque no puede ser... Primero porque no sé si colocar en primer lugar el tono de analfabetización, o sea, el tono de lo cutre del debate, o lo violento del debate, o lo desabrido del debate, ¿no? Porque es que es cutre, porque que no hay, ni siquiera, no tiene la menor altura, ni siquiera tiene grandeza trágica. Es todo una vulgar chapuza envenenada y envenenante, ¿no? Es lamentable, es lamentable. Son hombres sin fundamento.
que diría estos. el tío Tomás. Sí, y lo Con toda la terrible, razón del desde mi mundo. punto de vista, es que queramos o no, nos representan. Quiere decir, están ahí porque los hemos votado y seguramente se les volverá a votar y se les volverá... En fin, hablemos de Miguel Delibes. Vamos a hablar de Miguel Delibes, sí. Oye, bueno, no hemos mencionado, al hilo de lo que estabas contando, de la lucha de Delibes con la censura. Bueno. Lucha toda su vida hasta el año 75. Como y periodista, un poco bueno, hay más. un capítulo que es el Claro. Miguel Delibes, periodista, que influye muchísimo. Además, él lo dice, ¿no? Que el periodismo empieza a ser para él la fuente de orientación, de seguimiento a la hora de desarrollar su condición de escritor, ¿no? Efectivamente, empieza a hablar de lo importante Claro. que es el periodismo, Sí, efectivamente, sí. en su obra. Periodismo que le trae todo tipo de disgustos. Hablaba de cómo cada sábado era requerido a Madrid, a la Dirección General de Prensa, donde se le regañaba por lo que publicaba y se le regañaba también por lo que había dejado de publicar y que le habían ordenado hacer. Y todavía en el año 73 tienen, que es estremecedor, arrancar una hoja de cada ejemplar del libro del Príncipe Destronado. El Príncipe Destronado, sí. Y pegar otra en su lugar porque Sí, Ricardo lo del Cierva general, de cómo Sí, le lo gusta a este hombre matar, ni que fuera un general. ponía cómo le gusta a este niño matar, ni que fuera un general, y dijeron que de ninguna manera iba a aparecer eso en el libro, y obligaron, ya digo, a arrancar una página y poner otra página. En este caso de la censura hay otra figura que es en el cine, Luis García Berlanga, que con las peripecias de Luis con la censura eran realmente delirantes, además, conforme las contaba él. Sí. Delirantes, lo que fue Los Jóvenes Milagro, Plácido, El Verdugo, todo eso, ¿no? Sí, la verdad que Buah. mirándolo. Sobre todo lo absurdo, ¿no? Caprichoso, Que sí. toda la arbitrariedad Sí. de aquella tropa de censores, ¿no? Que cuando yo decía, yo los pillé todavía, claro, cuando yo empecé en el teatro en el año 60, que llegaban allí y se hacía un ensayo para la censura. Y yo decía que cuando llegaban los censores no se sentaban, se posaban. Eran como los cuervos, ¿no? No se sentaban. Llegaba el censor y hacía se sentaba allí. Y siempre tenían la obligación de justificar el sueldo, digo yo que sería, ¿no? Sí, sí. Hay una anécdota en cine maravillosa que es la de Mogambo, no sé si recuerdas. No, Una película de Houston, sí, de no, la Ford, película, de sí, John sí, Ford, claro, sí. con Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly. Entonces Grace Kelly está casada y va a África, y claro, ve a Clark Gable, aunque tenía las orejas enormes Clark Gable, pero no puede resistir la tentación y la mujer cae en sus brazos. Entonces, claro, para evitar un adulterio, les hicieron a Grace Kelly, les hicieron hermanos en la versión. Entonces, claro, le decía uno, oye, que he visto a tu hermana con el otro, y se cogía un cabreo el tío impresionante. Pero, no, ya la chica ya es mayor, ¿no? Sí, sí, no es tiene para por qué tanto, hombre. Pero claro, es que era su mujer. Qué locura. No, se han hecho estupideces, ¿verdad? No, pues la lucha con la censura de Miguel Delibes es verdaderamente delirante. En toda la exposición, que les invitamos a ver cuando las circunstancias sanitarias así lo permitan, les invitamos a recorrer la exposición en la Biblioteca Nacional, donde van a encontrar todos estos aspectos que hablamos de Van a encontrar a Miguel Delibes. Bueno, y van a encontrar una Van a encontrar sala, a Miguel Delibes. casi se me olvida mencionarlo, una sala, hay una primera sala, hay una segunda sala y una tercera. La segunda sala es la sala de los manuscritos. El diseñador de la exposición quedó enamorado de esas cuartillas. Miguel Delibes trabajaba, como saben, en papel de periódico. Cuartillas de papel de periódico que le recortaban de las bobinas del norte de Castilla, del sobrante de la impresión del periódico, se las cortaban a medida y siempre escribió con estilográfica, con rotulador al final de su vida. Yo tengo bastantes tarjetas de... Yo también. Tengo 8 o 10. Yo tengo alguna más. Una más. No es una broma. Que digo que escribía a mano en papel de periódico y, claro, los manuscritos son de una belleza absolutamente, vamos, fascinante, ¿no? Están llenos de tachaduras, llenos de palabras que añade o que quita, la letra más esponjada, según estuviera de estado de ánimo, más apretada. Es increíble ver la letra del hereje, una letra perfecta. Parecía como que lo estuviera copiando de alguna parte porque no se ve apenas. Cuenta la un anécdota verso. del hereje. Por favor. El original tiene unas manchas enormes y es que
en el piso de arriba había a su hija que se le rompió la lavadora e inundó, justo le cayó encima de la mesa de trabajo de las hojas del hereje. Sí, sí, Se sí. le rompió la lavadora a la hija y le empapó todas las hojas del hereje y tuvo que volver Una parte importante de Sí, las una hojas del parte tuvo que hereje volver a escribir. fue una Sí. tragedia, porque Sí. todos los periódicos, ¿cómo es posible que haya un accidente de este tipo y que se pierda este patrimonio? Son hojas además preciosas, porque se mantienen Sí, sí, se mantiene el color las ese, ¿no? correcciones y unas aguas azules, la verdad que muy bonitas. De arte contemporáneo habría sido un éxito. Yo las conservo. Y- Cuando hicimos la lectura Sí. para la exposición, conservo las hojitas. claro. Bueno, que no hemos contado, por cierto. Teníamos esa idea de hacer una sala bonita con los manuscritos en la mesa donde trabajaba Miguel Delibes. Nos apetecía ver por qué estábamos allí. Estamos aquí por esto, por este trabajo que hay detrás de todos estos libros. Y alguien dijo, oye, ¿y quién nos lo podría leer? Sería muy bonito que hubiera una voz que lo leyera. Y de repente yo, que soy así de osado, dije, tal vez José Sacristán. Y dijeron, ¿querrá? Y dije, llamémosle a ver qué nos dice. Y tuvo la amabilidad de prestarse desde el primer momento con una generosidad. Pero que le por favor, agradecimos mucho. pero En este tono, pero, por porque favor, decía. todo aquello que se mueve, gira, tiene que ver, importa sobre la figura de Miguel Delibes, es decir, al margen de su condición de escritor. Tuve la suerte de charlar con él y hablar de eso, con la muerte de la Nati. Y bueno, era una suerte, un privilegio Era el una estar a su suerte. lado. Sí, sí. Sin duda ninguna. ¿Qué habría pensado Miguel Delibes de todo esto? De este mundo, de esta zozobra, de estas mascarillas. Bueno, ya adelantó algo en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, ya adelantó algo a propósito de estos apocalipsis y de estos bichitos y de estos atropellos a la madre naturaleza y de todo este despropósito. El progreso que se da, a veces se que ve. Hay otro tipo que es el roto. Bueno, antes era roto. Ops, ahora es el roto, ¿no? Que me parece que ha sido hoy o ayer o uno de estos días que dice el tipo, por supuesto, esto del progreso está muy bien, pero claro, sin progresistas. El roto siempre. Es la leche. También. No, pero tiene uno que yo lo tengo en casa puesto porque verdaderamente es Ionesco, es Beckett, es Gelderode, es todo esto. Una pareja sentados uno enfrente del otro en una mesa con dos platos vacíos y le dice, o el uno al otro igual, dice, otra vez nada, a ver cuándo ayunamos otra cosa. Es Gelderode, eso es. Es fantástico, sí. Otra vez nada, a ver cuándo ayunamos otra cosa que no sea nada. Es la leche. El roto es muy bueno, sí, es verdad. Oye, dos preguntas más que nos hemos pasado ya un minutito, pero nos acabamos ya casi enseguida. Leemos esto de... No, es que aquí en la Patricio. novela yo lo tengo más localizado Claro. en la versión teatral, porque trabajamos en ella. Y es que cuando descubre, le cuenta al doctor Burgueño que su tío Paco le enseñó a mirar. Ajá. Y en la novela lo tengo más perdido. Más localizado. Oye, y una cosa que me apetecía, nos hemos, bueno, todo el mundo nos da por amiguísimos. Oye, pero es amigo tuyo, Sacristán, y claro, yo presumo, digo, bueno, toda la vida somos amiguísimos de siempre. Pues a mí me pasa lo mismo. ¿Verdad? De todo el tiempo. A mí me pasa lo mismo. Que digo digo, que pero- la primera vez que nos vimos estaba representando Señora de Rojo en Madrid, en el Teatro Bellas Artes, y le pregunté que era cansado. Hoy Lola Larumbe, lo primero que ha dicho nada más verla entrar, vienen desde Valladolid directamente, y decía, bueno, venimos de representar antes de ayer, el sábado y ayer, y le ha dicho, qué cansado, ¿no? Y dice Sacristán, cansado, para nada, que fue lo mismo que me contó a mí. Decía, es un chute de energía representar a Delibes, hacer la Señora de Rojo. Dice que no te Sí. puedes imaginar. Por esto que te cuento, o sea, en serio, ya he cumplido 83 años, llevo casi 70 en este negocio. Tengo el privilegio enorme, vuelvo a citar la palabreja, el privilegio enorme bueno, yo me empeñé con Señora de Rojo desde que la leí por primera vez, me empeñé y se perdió luego y por fin lo recuperé y ha sido lo último que ha hecho, el último trabajo de mi amigo queridísimo José Sámano. Entonces, lo que ocurre o lo que me ocurre o lo que me ocupa con Señora de Rojo va mucho más allá de mi condición de actor.
como actor es un personaje maravilloso, riquísimo, que me permite, en fin, un ejercicio más. Pero es que está presente este hombre allí y es un homenaje a él. Entonces, todo tiene un sentido que, entre otras cosas, da energía, joder. Es como, en fin, para cosas así se vive, joder. Para cosas así se vive. Y sobre todo, además, bueno, sobre todo teniendo en cuenta, además, porque podía ocurrir que esto dijera, mira, me parece muy bien, pero es que desde que estrenamos, llevamos ya 2 años, salvo el parón del confinamiento, pero ahora hemos recuperado el 11 de septiembre y en todos y cada uno de los sitios, con las limitaciones de aforo, todo lo que se pone a la venta se vende, ¿no? Un éxito. En Madrid hemos estado 2 meses y medio o 3 meses poniendo el cartel de no hay localidades todos los días, ¿no? Qué bueno. O sea, una propuesta como esta, de esta índole, yo cada vez que acaba la función... Y porque ahora además es una función diaria, porque antes hace ya muchos años, afortunadamente, lo de las 2 funciones diarias, 7 días a la semana. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, es un lujo, es un privilegio. Pues aquí lo dejamos. Para cosas así se vive, que es una frase que... Y lo primero es antes. Y que me voy a llevar. Tiene la del señor Tomás, era este hombre. El tío Tomás. El tío Tomás, a ver si Tomás. Verdad, tiene toda la razón. Sí, decía el tío Tomás, la tía Nati, el tío Venancio, el tío... ¿Lo primero es antes? Lo primero es antes. Lo primero es antes. Bueno, pues están, a ver, que levanten la mano los de lo primero es antes, todos estos es de los primeros antes del tío Tomás, y ahora los de Para cosas así se vive, que son este otro grupito y tal. Pepe Sacristán, un gusto. Bueno, que hemos venido a hablar del libro, por cierto. Tú has venido aquí a hablar de tu libro. Que hemos venido a hablar de mi libro. Bueno, y también un poco del libro de Miguel Delibes, porque hay mucho Delibes efectivamente en este libro, aparte de la antología que ha preparado Amparo Medina Bocos, hay más de 30 textos de Miguel Delibes. Digo, yo, para los que le conocimos, es un reencuentro... Más de 30, más de 100. Más de 100 títulos, me dice Amparo Medina Bocos. Que dice es que un reencuentro con Miguel delicioso, delicioso las selecciones. Y para quien no lo conozca, pues deseando conocerle, porque todo lo que se desprende de aquí de Miguel es formidable. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues el libro de Miguel Delibes. No, claro, le estoy, que no le estoy dando tiempo para que lo busque. No llego. Y si no, que nos lo explique. Si no puede leerlo, que nos dé la explicación, que lo estaba explicando muy bien. Hay muchísima gente conectada, todos son corazones, aplausos. Qué bien. Se pregunta también que cuándo va a venir la señora de rojo otra vez a Madrid. Vamos, ¿cuándo venimos? Primavera. En primavera. Por cierto, que no hemos contado que hay 3 espectadores que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Amparo, que sabe dónde está en cada momento José Sacristán, que lo lleva y que lo trae y que le agradecemos mucho. Es que es mi mujer. Bueno, sí, no quería yo... Estamos casados. Pero es así, efectivamente. Estamos casados. Nos casamos en Buenos Aires. Aprovechamos la ocasión para mandar un saludo muy cariñoso al que era embajador Rafael Estrella y Enriqueta, su mujer. Hay conexiones desde Perú. ¡Qué barbaridad! Que eran los... Bueno, todo esto es que estamos haciendo tiempo para que encuentre el párrafo que quiere leer de nuestros antepasados. Es que, de haberlo sabido, me traigo la versión teatral, que es más reducida. No hemos mencionado a Javier Lostalé, que ha tenido la amabilidad de acercarse. Para cosas así se vive. Para cosas así se vive. Yo me voy a quedar con esta. Sí, la verdad que... Lo que pasa es que yo tengo miedo, esto dura 1 hora solamente. Sí, claro, sí, por eso, que tenemos un tiempo limitado. Bueno, otro día. Quedamos pendientes de volver a la Alberti para leer lo que Pacífico le decía al doctor Burgueño a propósito de su bisabuelo le enseñó a manejar la bayoneta, su abuelo el fusil y su padre la bomba de mano, y el tío Paco le enseñó a mirar. Esto es... Y luego también, muy, muy, muy divertido, las reflexiones que Pacífico hace a propósito de los comentarios que le hacía su bisabuelo en cómo se usaba la bayoneta. Sí. Cómo había que usar la bayoneta. Que decía Pacífico que, bueno, que hay que... No voy a ser tan osado ahora como para tratar de reproducir lo que Miguel Delibes ha escrito en un momento determinado. Esto hay que leerlo y decirlo en palabras de Miguel Delibes. Quedamos emplazados. Y prometo volver estos días. Venimos otra vez. Queda aquí guardado para siempre. Para siempre. Sí. Hay muchos recuerdos desde México, desde Perú, pero también desde Chinchón, ¿eh? De Chinchón también. Desde Chinchón hay muchos recuerdos. Me suena a mí ese pueblo. Millones de gracias. Me suena a mí por el anís. Chinchón, millones de gracias por este regalo.
Y Qué bien. hablan también de tu madre, alguien que ha conocido a tu madre. Sí, no, claro, que llevo mis primas, está Sí, mi sí. sobrina. Luego nos dicen, hay que volver siempre al Alberti, qué lujo de entrevista. Muchísimas gracias a los dos, Marchamalo, por haber traído a Pepe aquí a la librería Alberti de nuevo. Que Aquí estamos. Esto sí que es verdad, es un lujo. Las palabras, como decía Miguel Delibes, hay que poner las palabras que son, ninguna más, ¿no? Esto esta tarde con vosotros aquí ha sido un lujo. Muchas Pues, gracias. y sobre todo yo digo esto tan bonito de que para cosas así como estas en la Alberti, para cosas así, se vive. Se vive. Un placer. La próxima vez quedamos tú con el libro y yo con las preguntas que me he dejado encima de la mesa de casa, que seguro que me he dejado alguna interesante. Ok. Bueno, pues Un ahora abrazo para a todos. firmar. El libro está Mil disponible en la gracias. librería y también en la página web. Y bueno, pues hay que leer a Delibes. Y va con una foto que nos ha La firmado foto, Sacristán. ¿te has quedado con la nuestra? Sí. Ah, Pues, un aplauso. gracias. Qué cosas, a ver.